En este video vamos a hablar de la Revolución Rusa, sus antecedentes, de cómo surgió la Revolución Rusa, cómo se realizó la Revolución Rusa y cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Rusa. A finales del siglo XIX, es más, desde el siglo XVIII, el siglo XIX y principios del siglo XX, Europa controlaba el mundo. Había una época, fue la época del eurocentrismo. ¿Por qué se dio ese eurocentrismo? Porque en Europa, principalmente en tres naciones, primero fue en Inglaterra, posteriormente pasó a Francia, después a Alemania y después al resto del mundo, la revolución industrial. La revolución industrial presentó grandes avances tecnológicos, tanto en la producción como en el sector militar. Eso le ayudó a Europa, sobre todo a esas tres naciones, a empezar a dominar el mundo, o mejor dicho, a dominar el mundo con el capitalismo salvaje. En 1600, no hay que olvidar que en 1600 fueron creadas las empresas de las Indias Orientales, que son la representación máxima del capitalismo salvaje. Sin embargo, naciones como Rusia, naciones como Rusia, que no quisieron cambiar ese modelo de producción, que no quisieron cambiar ese modelo de sociedad donde querían todavía una monarquía absoluta, empezaron a quedarse atrás del desarrollo, atrás de las demás naciones de Europa. Rusia, a finales del siglo XIX, hizo un cambio social en donde los siervos dejan de ser siervos y se convierten en ciudadanos. Sin embargo, eso no le da una mejora económica a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población era campesina. Siguen teniendo, aunque dejan de ser siervos, como en la Edad Media, siguen teniendo las mismas condiciones laborales, económicas y de salud como siguieran siendo siervos. Y eso fue uno de los problemas que tuvo Rusia. Derivado de esa modernización, como les había comentado antes, derivado de esa modernización que se está presentando en Europa, sobre todo en esas primeras naciones como es el Reino Unido, Inglaterra, Reino Unido, Francia, Alemania y las demás naciones alrededor de ellas, Rusia se va quedando atrás porque el zar no quiere perder ese control absoluto, un monarca absolutista, y a pesar de, como les había comentado, a pesar de que los campesinos dejan de ser siervos, se convierten en ciudadanos, la situación económica social sigue siendo deplorable en Rusia. Sin embargo, se abren hasta cierto punto las fronteras para empezar a recibir inversiones extranjeras y se empieza a industrializar algunas ciudades de Rusia, sobre todo aquellas que están pegadas a Europa o cercanas a Europa, como lo que fue San Petersburgo, lo que fue Moscú y lo que ahora es Ucrania. Esas se empiezan a modernizar, empiezan a tener sectores industriales. Rusia se cree, o se quería, mejor dicho, que estaba en las mismas condiciones militares, económicas, sociales que esas tres potencias. Vuelvo a repetir, Alemania, Francia e Inglaterra. En el oriente surge una potencia regional, que es Japón, y Japón, al vencer a China en el conflicto de 1894-1895, toma el control de la península coreana, que posteriormente lo convierte en colonia, y más adelante invade Manchuria. Por un acuerdo que presiona a Rusia y Alemania, Japón se retira de Manchuria y eso aprovecha Rusia para violar los acuerdos que había firmado con Japón e invade Manchuria para tener el control de Port Arthur, un puerto que está al sur de Rusia y que en invierno no se congela y eso ayuda a que los barcos rusos tengan un puerto libre de problemas en época de invierno. Sin embargo, Japón no está de acuerdo con el control de Manchuria por parte de los rusos y en 1904 rompe relaciones y se declara la guerra. Es la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 y Japón vence
a los rusos, y eso demuestra a los rusos su incapacidad militar, su corrupción y su ineptitud, que ahonda más en el problema social que existe en la nación. Para 1905, al año siguiente de ese conflicto, para 1905, se presentan movilizaciones. 100.000 personas entran en huelga en enero de 1905, lo que son reprimidos, quienes son reprimidos violentamente por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Entonces, derivado de eso, esas manifestaciones se extienden por todo el país. Surgen y aprovechando ese movimiento social, surgen los llamados soviets. Porque los soviets son agrupaciones que ya venían los bolcheviques. Bolcheviques son grupos de ciudadanos que se juntan para estar buscando cambiar el sistema político de Rusia. Y los soviets son comités de obreros, comités de campesinos y comités del ejército, los cuales escogen a los delegados que irían o que van o que iban a un comité local, que posteriormente escogían representantes para un comité regional y así sucesivamente para un comité general o un comité nacional. Y de ese comité nacional se tendría que escoger al líder de ese movimiento. Entonces, como le estaba comentando, surgen los soviets, esas agrupaciones obreras, esas agrupaciones campesinas, agrupaciones sociales, agrupaciones militares que empiezan a tener un poder sobre Rusia. Derivado de esos movimientos sociales, el zar eh, presenta una iniciativa en la cual se crea la Duma. La Duma es un parlamento en la cual se crea la Duma para ya convertirse en una monarquía parlamentaria y ceder un poco de poder que tenía el zar. Hay que acordarnos que el zar que era un monarca absolutista, entonces se da cuenta de esa situación, entonces cede un poco de poder con la creación del parlamento. Sin embargo, el mismo zar le mete el pie al parlamento, lo boicotea en la primera Duma, llega a disolverla y en la segunda Duma modifica, bueno, también la segunda Duma la boicotea y en la tercera Duma modifica la ley para que las clases altas y las clases conservadoras tengan mayor representación y así entre ellas cuiden los intereses de la clase aristocrática de Rusia. Sin embargo, esta situación orilló, bueno, el zar no vio que la creación de la Duma era una válvula de escape social, una válvula de escape política, donde hubiera permitido que todos los grupos políticos fueran representados en la Duma ya y ponerse de acuerdo eh, para modificar el sistema político sin que el zar perdiera el poder. O sea, ya había cedido poder, pero de todas maneras tenía un poder en Rusia. Entonces, al boicotear las dos primeras Dumas y modificar la ley para que en la tercera Duma siguieran cuidando los intereses de la clase aristocrática, no dio esa válvula de escape, la cerró. Entonces, toda esa presión social buscó otra forma para poder cambiar el sistema. Y eso perjudicó al zar a la larga. Esta situación quedó estancada, esta situación de la tercera Duma quedó estancada hasta 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Posteriormente vamos a hablar en otro video de la Primera Guerra Mundial. Y Rusia participó como miembro de la Triple Entente. En la Primera Guerra Mundial hay dos alianzas, la Triple Alianza, donde está compuesta por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, que está formada por Rusia, por Francia y por el Reino Unido. Entonces, el Imperio Austrohúngaro invade, le declara la guerra a Serbia. Serbia son eslavos al igual que los rusos. Rusia le declara la guerra
al Imperio Austrohúngaro, Alemania le declara la guerra a Rusia y Francia le declara guerra a Alemania y así empieza todo el problema, ¿no? Eh, el zar, derivado de eso, el zar aprovecha el conflicto para ponerse al mando de las tropas rusas y siempre en política, incluso Maquiavelo lo menciona en el libro El Príncipe, siempre que hay un problema interno busca un enemigo externo para que toda la sociedad se una alrededor del líder. Eso lo aprovechó el zar y comanda las tropas rusas en el conflicto, en el frente oriental, y dejando a su mujer, a su esposa, al mando del gobierno ruso. Sin embargo, la esposa no está preparada política ni de conocimiento administrativo para poder manejar el imperio ruso y se deja influir por un personaje que se le conoce como se llama Rasputín y ahí pasa ciertas cosas, ¿no? Que realmente no es motivo de este video, ¿no? Pero ¿qué representó para Rusia la Primera Guerra Mundial? Para Rusia representó una pérdida de 9 millones de personas, tanto en conflicto como personas que murieron de hambre, derivado de que toda la industria, toda la producción fue dirigida hacia la guerra. Obviamente, pues todas las necesidades básicas pues, se dejaron a un lado. Entonces, 9 millones de personas fallecieron y perdieron territorios. Perdieron territorios. Ahí se demostró que Rusia no estaba preparada para la guerra. No estaba preparada para la guerra. Entonces, eh, esos 9 millones, muchos murieron por hambre, muchos murieron por el frío porque no estaban preparados para la guerra. Vuelvo a repetir, y perdieron los territorios, por ejemplo, de Galicia y lo que ahora es Polonia, ¿no? Para 1917 inician las protestas la sociedad rusa, empezando primero por los trabajadores de la metalurgia, después de la industria textil. ¿Y por qué? Porque ya no pueden sostener ni el conflicto, ya no pueden sostener las condiciones sociales ni las condiciones económicas. Entonces empiezan el paro y para igual en ese mismo año salen las madres a protestar. ¿Por qué? Porque saben que se están muriendo sus hijos, entonces salen a protestar porque se están muriendo sus hijos de hambre, están muriendo en la guerra y las tropas zaristas, el ejército abren fuego contra los protestantes. Por consiguiente, sobre todo en Petrogrado, toman los civiles, la sociedad, toman los cuarteles militares porque el ejército va y acribilla a los protestantes porque el zar no quiere perder el control. Sin embargo, se desboca esa situación, se pierde el control y abdica, renuncia el zar al poder en 27 de enero de 1900, el 27 de febrero, perdón, 27 de febrero de 1917, renuncia al zar. Pero por ahí hay un personaje histórico, tanto de Rusia como a nivel mundial, porque es un símbolo. Él ya había estado en movimientos sociales en Rusia y tiene que emigrar, tiene que exiliarse. Estaba viviendo en Suiza durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Y Alemania, el Kaiser lo busca y le ofrece un salvoconducto. Le ofrece que atraviese Alemania para llegar a Rusia, siempre y cuando tome el poder, firme la paz con los alemanes. Y así Alemania se concentra únicamente en el frente occidental. Este personaje se llama Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Lenin acepta y en un tren blindado, cerrado, que nadie lo vea, atraviesa Alemania y llega a lo que es Finlandia y entra a empezar a manejar el movimiento. ¿Sí? Cuando llega a Petrogrado, Lenin avienta un discurso y dice dentro de ese discurso esa frase célebre: todo el poder para los soviets. Sin embargo, Lenin vacila
que toda su gente o toda la gente que apoya este movimiento tome las instalaciones gubernamentales y eso permitió que la Duma eh, empezara a formar un gobierno de coalición, porque no hay que olvidar que el zar ya había abdicado, entonces hay un vacío de poder y la Duma empieza a manejar la situación para que la Duma se haga del poder. Sin embargo, para octubre de 1917, eh, el ejército rojo toma el control del Palacio de Invierno, eso en San Petersburgo, donde antes vivía el zar. El Palacio de Invierno, mejor dicho, se encontraba el Parlamento, las oficinas de correo, de ferrocarriles, el Banco Nacional, las centrales telefónicas, las centrales de energía y otros puntos estratégicos de la nación rusa. Y al día siguiente, en el Congreso de los Soviets, Lenin aparece y menciona en su discurso que busca una paz justa, cancela la propiedad deroga los latifundios sin compensación alguna, le entrega el apoyo a los campesinos y eso ayudó a que los campesinos apoyaran al gobierno y nacionaliza todas las empresas o nacionaliza muchas empresas, los bancos, muchas industrias y eso genera en las potencias extranjeras un enojo, quienes, sobre todo el Reino Unido y Estados Unidos y Japón, crean los ejércitos blancos para luchar en contra del sistema comunista de Rusia. Rusia ya tenía su ejército rojo que defiende a esa nación en contra de los ejércitos blancos y hasta 1921, 1920, 1921 vence el ejército rojo a estos ejércitos blancos. Y aquí cabe mencionar un dato curioso. Por parte del Reino Unido, Winston Churchill comanda o ayuda a crear esos ejércitos blancos y Stalin, por parte de Rusia, combate o dirige a los ejércitos rojos que luchan en contra de los ejércitos blancos. Eso significa que estos dos personajes se conocieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando empiezan las pláticas de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente ni Lenin, perdón, Stalin no tenía la confianza suficiente de para con Winston Churchill y Winston Churchill igual no tenía la confianza suficiente para con Stalin, ¿no? Entonces, se firma ya después de que se hace del poder, Lenin, 1917, firma un tratado de paz con Alemania, el tratado Brest-Litovsk, y pierde algunos territorios, como es Finlandia. Finlandia se independiza de Rusia. Polonia, Estonia, Letonia y Lituania pierden también esos territorios Rusia, pero ya ¿cómo se llama? Se convierte en el primer país comunista. ¿Cuáles son las repercusiones de este movimiento? Pues las repercusiones se dieron durante todo el siglo XX con revoluciones. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial se dividió en dos, en el mundo comunista y en el mundo capitalista. Eh, Hubo movimientos sociales como por ejemplo la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Hubo revoluciones en América Central, por ejemplo la revolución en Nicaragua, la revolución en Cuba, golpes de Estado por gobiernos prosocialistas como que fue en Chile, por ejemplo, por mencionar algunos, los movimientos sociales en África que después del colonialismo se enfrentaban a dictaduras los países o las sociedades y esas dictaduras algunas estaban a favor de la Unión Soviética y otras estaban a favor de Estados Unidos. Entonces la repercusión que se tuvo por esta revolución pues casi duró 100 años porque hasta ahora en el siglo XXI todavía hay.
personas que piensan que ese sistema fue el mejor. Si buscan la bibliografía de este video, les recomiendo que entren a mi página, huitlahuacoviedo.com.mx, busquen el artículo y hasta abajo del artículo se encuentran las fuentes, la bibliografía de este video. Muchas gracias por su atención.